Aprende a aprender. Guillermo Mitchell. Capítulo 4. Reflexionar, relacionar, pensar. El mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, misterioso, impenetrable. Don Juan Castaneda. Nexo. A partir del último párrafo del capítulo anterior en el que se transcribe un pensamiento de Paulo Freire, es posible iniciar nuestra reflexión común en diálogo sobre la educación. Parafraseando a Freire, podríamos decir que nadie educa a nadie y nadie se educa solo. Los hombres nos educamos en comunión. En la educación como proceso, educadores y educandos nos encontramos realizando una tarea común y por esta razón solo puede realizarse en comunión. Todos como condiscípulos. En concreto, esto significa que a la acción del educador debe corresponder una reacción por parte del educando y viceversa. Si ambos elementos del proceso educativo pretenden acercarse a una realidad, como la astronomía, la mercadotecnia, el subdesarrollo, la física atómica, sistemas de producción, poder, sistemas financieros, etc., significa que ambos son sujetos, no objetos, en el acto de descubrirla, de conocerla y de recrearla. Estamos entrelazados en la misma experiencia, la experiencia del mundo vivido ahora. Por esta razón se hace necesario superar el conformismo y la pasividad del educando, su filialismo autoevaluativo y llegar por un camino arduo y difícil a una participación activa, responsable y consciente, que se convierte en práctica cotidiana y constante de la libertad, del diálogo, de la comunión, auténtica comunicación. Si una de las principales funciones que se asigna a la educación consiste en generar nuevos conocimientos, ¿cómo puede ser esto posible sin un pensamiento libre, independiente y vigoroso? Y en las escuelas, ¿únicamente los educadores tienen el derecho y la obligación de pensar? De aquí se deriva la importancia de aprender a pensar, a reflexionar, a relacionar conocimientos aislados para construir un sistema de conocimientos, como quien une sólidamente los ladrillos para edificar una casa. Esta actitud, esta habilidad, esta presencia de los educandos en su proceso educativo, en la búsqueda de su liberación, como la llama Freire, más que pseudoparticipación, es la que realmente debe ser compromiso. Nadie puede educarte y no puedes educarte solo. Necesitamos educarnos en comunión. Para ello necesitamos aprender a desmenuzar crítica, analíticamente los hechos. Necesitamos aprender a relacionarnos entre sí. Necesitamos aprender siempre juntos a distinguir entre hechos y propaganda, a discriminar entre verdad y la mentira, entre el error y las verdades a medias. En tres palabras, necesitamos aprender a pensar, a relacionar, a reflexionar. Esta es nuestra tarea por ahora. 4.1 del pensamiento esponja al pensamiento crítico. Maestro, creemos que usted debe hablar todo el tiempo. Usted está aquí para enseñarnos, nosotros para aprender. ¿Por qué no explica usted en lugar de hacernos pensar? ¿No se da cuenta que nos puede doler la cabeza? No es posible realizar lo que tú dices, señala otro estudiante. ¿No sabes que de todos los estudiantes el 99.9% son flojos, irresponsables, superficiales, improductivos? Estas son algunas de las protestas que pueden surgir por parte de los estudiantes y tal vez de algunos maestros. Sabemos todos que existen limitaciones y obstáculos, pero no son insuperables. Además, ya hemos señalado la importancia de considerar la educación, la autoliberación, como algo totalmente distinto y superior a la transmisión, recepción de conocimientos, del que sabe al que no sabe, del superior al inferior. Ningún hombre es tan sabio que lo sepa, todo y ninguno es tan ignorante que no sepa nada. Para que pueda haber avance en el conocimiento se hace necesaria
imprescindible una reflexión crítica conjunta sobre el tema a investigar o a estudiar. Esta reflexión crítica requiere que se realice un proceso de transformación para que los estudiantes no se consideren como esponjas a quienes se les arrojan chorros de sabiduría magisterial y que en los exámenes se exprimen para cuantificar qué cantidad de agua recibieron. A su vez, los mismos estudiantes necesitan transformarse en investigadores creativos, en pensadores críticos, analíticos y reflexivos, a no ser que prefieran seguir siendo esponjas. En opinión de un educador norteamericano, el pensamiento crítico es tan importante como conservar la buena salud. Pero para que esto pueda lograrse, como activarse educativa permanentemente, el maestro necesita transformarse con objeto de cuestionar en todo momento esa parcela de la realidad, cuyo conocimiento se pretende lograr a través del arduo proceso de aprendizaje. Consecuentemente, apunta Freire, cuanto más problematicen los educandos como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente desafiados, tanto más desafiados cuanto más obligados se vean a responder al desafío. Desafiados comprenden el desafío en la propia acción del captarlo. Sin embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema en sus conexiones con otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la comprensión resultante tiende a tornarse crecientemente crítica y por esto cada vez más desalienada. Aquí cabe advertir que una educación problematizadora no significa exclusivamente la resolución de casos y prácticas elaborados por el educador para facilitar el ejercicio del pensamiento analítico. Es necesario juzgar y desmenuzar estos ejercicios y captar la realidad social en la cual se están produciendo ciertos hechos. Es necesario problematizar, cuestionar los mismos problemas y preguntarse, por ejemplo, ¿en qué tipo de realidad social, de organización, se produce este fenómeno? ¿En qué ambiente económico o político se está dando? ¿Qué repercusión tiene sobre las personas que están viviendo el problema? ¿Por qué en este ambiente se produce este problema? ¿Se daría también en otro tipo de sociedad? ¿Por qué? ¿Cómo puede imaginar la situación y profundizar en nuestra conciencia las relaciones interpersonales que se realizan entre los hombres que están sumergidos en el problema analizado? ¿Cómo ponernos en su lugar para sentir lo que ellos sienten y pensar lo que ellos piensan? ¿Por qué sienten o piensan o actúan de determinada manera? ¿Actuaría yo de la misma manera si estuviera de hecho en su lugar? ¿Por qué? Más aún, la educación problematizadora no puede quedarse en la mera resolución de casos y de prácticas más o menos reales, sin una inmersión en la vida concreta, en el mundo de la banca y de las finanzas, de los campesinos, de los obreros, de los empresarios, de la mercadotecnia, de los sistemas de producción, es decir, sin experimentar en carne propia la problemática que viven los marginados y los no marginados, es imposible comprender la vida como proceso histórico que va hacia alguna meta. Pero debemos recordar que en la problemática de las ciencias, así como en su solución, se hallan comprometidas, implicadas tanto nuestra razón como nuestras emociones y nuestra fantasía creativa. En la existencia, advierte Kierkegaard, el pensamiento no está más alto que la imaginación y el sentimiento, sino coordinado al mismo nivel. El hecho es que hemos llegado a un mundo rápidamente cambiante en algunos procesos, a un mundo finito, limitado, inacabado, incompleto, que en estos momentos a veces sectaria, fanáticamente opone a los grupos o países de izquierda y de derecha, sin que nadie sepa definir qué es la izquierda y qué es la derecha. Este mundo es el que se nos ha dado para que contribuyamos a su construcción. ¿Cómo? Siendo que, ¿cómo? Aproximándonos a él, sumergiéndonos en él, leyendo, escuchando, observando, no como esponjas, sino como críticos, analíticos, pensadores independientes,
tenazmente empeñados en llegar, o por lo menos en aproximarnos a la verdad, a la realidad, a la libertad, siendo que no lo que somos, sino lo que queremos llegar a ser, hombres y mujeres de pensamiento crítico y abierto que buscan la humanización de los demás a través del diálogo, de la búsqueda no egoísta del ser más libres, más solidarios, más responsables, más creativos, más esperanzados. No existe una técnica para cambiar nuestro pensamiento esponja por un pensamiento crítico, pero sí existen algunos indicadores que nos permitirán evaluar en qué medida lo tenemos y en qué medida vamos aprendiendo a hacer. 4.2. La reflexión crítica. A partir de nuestra situación concreta, real, como hombres que deseamos autoeducarnos, un primer paso de nuestra reflexión puede colocarnos no en la sociedad, sino con ella, no entre un número más o menos grande, masivo a veces, de compañeros, sino con ellos. Estar con nuestro mundo implica ya, aquí y ahora, vivir sumergidos en una realidad en la cual escuchamos, si hemos aprendido a escuchar, y observamos a una serie innumerable de hechos, si hemos aprendido a observar. El pensador no crítico, acrítico, prefiere que se le expliquen las cosas en lugar de reflexionar y llegar a descubrirlas por sí mismo. El pensador crítico, creativo, se plantea preguntas agudas hasta donde puede, reflexiona analíticamente sobre las posibles respuestas. Si descubre por sí mismo o a través de otros una respuesta, siempre se pregunta por qué. No absorbe la respuesta pasivamente como esponja y se queda tranquilo con su chorrito de agua. Una vez satisfecho con esa respuesta, busca correlaciones con otros hechos, con otras ideas, con otras realidades. Apunta sus opiniones, sus deducciones, sus conclusiones. Y nuevamente vuelve a preguntarse por qué. Se considera a sí mismo como permanente aficionado a armar rompecabezas, a descubrir dónde queda esta pieza y cuál es el lugar de esa otra. De esa manera va armando su conjunto sistemático, coherente, de sus observaciones, de sus lecturas, de sus investigaciones. Dale explica de diferentes maneras que la reflexión crítica consiste en un pensamiento independiente orientado a plantearse problemas y a resolverlos, un pensamiento vigoroso y profundamente analítico, creativo, imaginativo, no conformista ni pasivo. Basta con vivir como hombre para observar los hechos de la realidad, basta vivir como hombre, no meramente existir, para ir aprendiendo a captar las interrelaciones de sucesos aparentemente inconexos, las causas que los originan y las condiciones en que se producen. Basta vivir como hombre, como ser no humano, sino en proceso de humanización, para empezar a observar, a juzgar, a descubrir, a distinguir la propia realidad existencial, lo que sucede realmente en profundidad en el salón de clase, en los pasillos de la escuela, en las calles y edificios de la ciudad, en el sistema político, en el económico, en el social, en el cultural. A medida que vayas descubriendo qué acontece, puedes simultáneamente preguntarte por qué y cómo sucede. Podrás darte la oportunidad de comprobar por ti mismo, a través del diálogo, tu capacidad tan pocas veces utilizada de hacer juicios críticos profundos y de sacar conclusiones. Podrás redescubrir nuevos significados de tus experiencias concretas, de tus lecturas, de tus discusiones, de tu inmersión consciente en el mar turbulento de la realidad, del medio ambiente, de las fuerzas y procesos que lo constituyen y que te rodean, a veces sin que logres captarlo. Sin embargo, te bastará abrir los ojos e interrogar con toda inocencia la realidad del hombre en el mundo, según aconseja Jean-Paul Sartre en El ser y la nada. En cuanto vayas siendo, llegando a ser más consciente de todo lo anterior, y en la medida que logres descubrir en ti un pensamiento independiente, creativo, imaginativo, analítico, problematizante y no conformista, estarás en proceso de hacerte un pensador crítico. Si en lugar de
repasar tus conocimientos, los repiensas y los evalúas, el camino de la reflexión crítica se irá ensanchando y profundizando en tu conciencia. Para ello reaviva tu capacidad de asombro, de admiración, de interrogación.